buenos días. Qué bueno que decidió venir a la casa del Señor y tomar un tiempo para poder adorar, bendecirle y también, por supuesto, escuchar la palabra de Dios. Acuérdese que en este mes de diciembre hemos estado hablando sobre Cristo es el motivo de la Navidad. Y el tema que hemos escogido para el día de hoy se titula Los enemigos de la Navidad. En la historia bíblica hay algunos personajes que son conocidos por su apatía total en favor del nacimiento del niño de Belén. Hoy vamos a ver algunos de ellos, vamos a aprender acerca de las acciones que ellos hicieron en contra de este niño. Y cada vez que hablemos de Navidad, estos personajes vienen a nuestra mente y yo quisiera hoy que usted abriera su mente, su corazón y que el Espíritu Santo pudiera mostrarle más allá del texto, más allá de las palabras, lo que hoy Él ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar del primer enemigo, el mesonero. Y para eso quiero que vaya a Lucas, capítulo 2, versos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Analicemos un poco el texto. Belén era una aldea cercana a Jerusalén, unos 10 kilómetros aproximadamente. El día de hoy, la forma de llegar, hay que pasar varios puestos fronterizos y eso hace que el viaje sea un poquito más largo. Pero no era una aldea muy lejana. El punto es de que estaba saturada de tanta gente que había llegado a empadronarse por orden del emperador romano. Lo más seguro es que el mesonero ha de haber sido algún familiar, tal vez no muy cercano a José, pero sí, al fin y al cabo, un familiar, puesto que en Belén todos eran familiares. Ahora, mucha gente entraba y salía, pero póngase a pensar que mientras el mesonero estaba metido en las cosas de su hotel, atendiendo al personal, atendiendo a las personas que estaban hospedándose en el lugar, la Navidad está ocurriendo en el patio trasero de él. No sé si él se percató de que María va embarazada, pero usted no ve en el texto que se nos diga que le ofreció agua limpia, no se ofreció a limpiar el lugar, ni siquiera la cortesía mínima de lavar los pies a los viajeros, a lavarle los pies a los viajeros, que es lo que se acostumbraban en aquel entonces, porque los caminos eran de mucho polvo, tierra, los pies estaban sucios. No vemos esa cortesía de la época. No vemos tampoco ofreciéndoles comida, etc. Realmente el mesonero jamás se dio cuenta de que algo importante estaba ocurriendo en la parte trasera o a la par de su mesón. Nunca. Quiero que apliquemos un poco esto. El mesonero representa al mercantilismo que nos invade en la época navideña. Comprar y vender. ¿Desde qué mes nos empiezan a invadir con las ofertas de Navidad? Pasa el 15 de septiembre, escasos días después de haber celebrado la independencia, y ya tenemos árboles de Navidad, luces navideñas, tenemos ya adornos navideños, vías navideñas para poder comprar en los almacenes. Nos están bombardeando casi que desde el mes de octubre o finales de septiembre. Entonces tenemos octubre, noviembre y diciembre en donde nos están haciendo promociones y nos están haciendo querer gastar nuestro dinero para poder tener todo listo para la cena de Navidad, los estrenos, las luces. Y si tenemos una empresa, para poder tener pagos de aguinaldo, pagos de agua, luz, recibos, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos trabajan horas extras con tal de tener ese dinero que facilite el poder tener
una buena Navidad. Ahora, se espera también que muchas empresas den el aguinaldo. Y normalmente las personas ya deben el aguinaldo cuando lo reciben. Entonces, el mesonero prácticamente representa el mercantilismo. Nos invade las ansias por comprar, las ansias por vender, las ansias por tener más y más dinero para poder gastarlo. Entonces, si se da cuenta, el mercantilismo representado por el mesonero es un enemigo de la Navidad, porque desvía el propósito, que es honrar el nacimiento de Cristo, por empezar a comprar cosas que nos van a ayudar al final a poder celebrar, pero que no son el fin, sino simplemente tal vez un medio de cómo poder hacerlo. El mesonero simplemente les dijo, no hay lugar, los envió a una parte en donde ellos quedaron excluidos del resto de huéspedes, y José se armó de valor, ayudó a María a atender su parto, lo acostaron en el pesebre. Y usted se puede dar cuenta que la Navidad ocurrió fuera de los ojos del mesonero. Y lo mismo pasa acá. La Navidad ocurre fuera del mercantilismo. ¿Por qué entonces el mercantilismo es un enemigo de la Navidad? Porque nos aleja de los principios que debemos valorar en estas épocas. Si se da cuenta, la Navidad nos habla de misericordia, nos habla de humildad, nos habla de valor, el valor que tuvo José y María para cuidar al Hijo de Dios, siendo de aproximadamente 18 años. La obediencia al Espíritu Santo, llevándolos por acá, llevándolos por allá, haciendo todo lo que tenían que hacer con tal de mantener a salvo al Hijo de Dios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la situación es que la historia de la Navidad nos acerca a estos valores. Pero cuando nosotros decidimos dejar esta historia de Navidad por fuera y nos concentramos solo en las compras que tenemos que hacer, entonces estamos haciendo cosas solo por hacerlas. Nos estamos perdiendo en un vacío. Recuerde estas palabras. El propósito es lo que da sentido a lo que hacemos. El motivo o el propósito es lo que da sentido a lo que hacemos. El mercantilismo nos hace ser contrarios a todos los valores que podemos aprender en la Navidad. Padres de familia, lo material siempre va a pasar. Sus hijos van a crecer, siempre van a haber regalos que comprar. Pero lo único importante a recordar en Navidad es el nacimiento de Jesús. Así que compre lo que tenga pensado comprar, pero no se olvide de hablarle a su familia de la Navidad. Lea los textos de Mateo, los textos de Lucas y vuélvales a recordar la historia de la Navidad. Cuéntela, nárrela, vívala nuevamente para que sus hijos puedan seguir sintiendo que hay propósito en medio de todas las cosas que están haciendo. Si adornó su arbolito, escríbale versículos al arbolito. Ponga ahí a sus hijos a pintar tarjetas navideñas con los personajes de la Navidad que puedan poner en el arbolito. Quiere poner otras cosas en su casa, pero que todo hable de Jesús. Eso es lo que queremos, que todo hable de Jesús. Segundo enemigo de la Navidad, Herodes. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, ¿por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo:
vayan allá y averigüen con diligencia acerca de este niño, y cuando lo hayan hallado, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Analicemos un poco el texto que acabamos de leer. Lo primero es que leemos que Jerusalén se turbó juntamente con Herodes. Jerusalén tendría aproximadamente entre 50 y 1,000 habitantes, y toda la ciudad se inquietó. La palabra griega tarazo quiere decir que se agitó, inquietó o alborotó en gran manera. Ahora, ¿por qué? Porque las caravanas no se componían solo de 3 personas, como normalmente nos han querido enseñar, o tradicionalmente nos han querido enseñar, que solo eran 3 reyes viajando. No, bueno, ni eran reyes, eran magos, gente, científicos que se dedicaban a estudiar las estrellas, a ver las estrellas, eran astrónomos. Entonces, estas personas viajaban y eran caravanas sumamente grandes. No podían ir solo 3 porque habían muchos ladrones en el camino. Había que llevar gente que les ayudara a darle de comer a los camellos, darle agua a los camellos, porque gente que les ayudara con otros camellos donde pudieran llevar sus tesoros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una caravana de entre unos 60, 80, 100 personas, y todas entran preguntando por el rey que había nacido. Entonces imagínense 100 personas en medio de una ciudad enorme, grande, preguntando por un nuevo rey. Esa es la razón por la cual se está alborotando toda la ciudad. Entonces no creemos que hayan sido 3. La tradición ha dicho que son 3 por los regalos que llevaron, pero no hay nada en el texto que nos indique que hayan sido 3, mucho menos en la historia que hayan sido 3. Ahora, ¿por qué se alborotó Herodes? Quiero darle 2 razones por las cuales Herodes se alborotó. Lo primero es que ellos iban buscando, así literalmente dijeron, el rey de los judíos que había nacido. El rey de los judíos que había nacido. Históricamente sabemos que Herodes se hacía llamar el rey de los judíos. Ahora, este Herodes era un rey asociado a Roma. No llegó al poder legítimamente. Se casó con una descendiente de los macabeos, quienes habían dirigido una revuelta de los judíos contra Roma unos cuantos años antes. Sin embargo, él era un idumeo. Recordemos que Edom era un pueblo contrario a Israel. Edom o Esaú era el hermano de Jacob. Recuerden eso, ellos fueron hijos de Rebeca y de Isaac en Génesis. Entonces, no se llevaban muy bien. Así que los israelitas odiaban a los idumeos, o por lo menos no los tragaban. Así que el pueblo no se llevaba bien con Herodes. Herodes no era un judío legal, aunque él decía que sí por su mujer. Sin embargo, llegó al poder porque tenía mucha amistad con el emperador romano. Los sabios colocaron un artículo antes de la palabra rey. El artículo el. En griego es la palabra jo. Y este artículo jo, tanto en griego y en español el, es un artículo definido. No llegaron preguntando por un rey de los judíos, sino llegaron a preguntar por el rey, como quien dice, el verdadero rey. Estas personas entonces conocían muy bien lo que andaban buscando, a un rey que probablemente habían estado esperando, porque lo más seguro es que ellos vinieran de una región muy lejana llamada Partia.
que era la región en donde había estado la ciudad de Babilonia, o donde había estado también gran parte del imperio medo-persa, que también había llevado esclavos a judíos de Israel a la tierra de Partia. Entonces, Partia había muchos judíos, ellos de plano tenían mucha expectativa por este rey, y como ellos se dedicaban a estudiar las estrellas, cuando vieron esta estrella diferente en el firmamento, rápido reconocieron que el rey ya había nacido. Entonces, con un claro conocimiento de que este rey era el de las profecías judías, así lo llamaron, y venían desde lejos a adorarlo, a bendecirlo, a darles regalos, a darles presentes, como ustedes lo pueden ver en el relato. Segundo, ¿por qué se turbó Herodes? Porque la historia del Mesías o del rey que tendrían que venir ya estaba en la mente colectiva del pueblo para el tiempo de Herodes. La mentalidad judía de un ser extraordinario que los iba a venir a liberar de Roma, que los iba a levantar nuevamente al extremo que habían estado con el rey David, con Salomón, esa gloria, esa hermosura del reino, estaba en el aire, en el tiempo de Herodes. Entonces, prácticamente el decir que había nacido el rey, el Mesías, eso ponía inestable el reino de Herodes, inestable su autoridad sobre el pueblo. He ahí la razón por la cual él se turbaría, y toda Jerusalén con él. Aunque fuera un niño de quien se estaba hablando, Herodes no iba a permitir que otro rey estuviera a la par de él mientras él estuviera vivo. Así que la respuesta de Herodes fue matar al niño, o al menos intentarlo. Mostró un falso interés con los magos, con tal de que los magos le dieran la ubicación para poder él llegar y matar al niño. Esa es la razón por la cual entonces Herodes es un enemigo de la Navidad. Ahora, ¿qué representa Herodes? Apliquemos un poco este pasaje. Herodes representa la respuesta del mundo a Jesús. Representa la respuesta del mundo a Jesús. El mundo odia a Jesús. El mundo es hostil a Jesús. Y eso se ve bien marcado para las fechas navideñas. Usted puede ver que se celebra el árbol X, hay show de luces, hay ahora show de drones, hay desfiles navideños, hay anuncios navideños por donde quiera, pero la historia de Jesús no se cuenta. No hay desfiles navideños recordándonos la historia de la Navidad. No hay nada que asocie la Navidad con Jesús. El mundo le gusta la Navidad, pero no le gusta a Jesús. Ahora, ¿por qué al mundo no le gusta a Jesús? Porque para el mundo, Jesús puede ser un buen amigo, un buen maestro, un buen predicador del amor de Dios, pero no un rey. O, en la boca de los magos, el verdadero rey, el rey. Ese es el problema con el mundo. El mundo no quiere entregar su control a Jesús el Rey. Declarar que Jesús es el Rey es ceder el control. Yo no puedo decir Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor, y seguir haciendo lo que yo hago. Y eso es lo que el mundo quiere hacer, su propia voluntad. Entonces no hay espacio para la voluntad del Rey Jesús. Así que entonces Jesús no es una figura central en los anuncios, en las películas de Navidad, aún en los libros navideños. Nosotros en nuestra familia desde pequeños, nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos que Santa Claus es un personaje ficticio. Los duendes, los renos volando por el mundo, y que ellos son los que llevan los regalos. Eso es mentira. Nosotros no enseñamos nada de eso a nuestros hijos desde chiquitos. Siempre en estas fechas la gloria es para Cristo. Siempre les hemos enseñado, Jesús nos provee dinero a nosotros a través de nuestro trabajo para poder comprarles a ustedes lo que ustedes necesitan. Sean ropas, zapatos, juguetes, todo lo que ustedes necesitan. Es Jesús el que lo provee. No es Santa Claus. Santa Claus no existe. Así que
nosotros nunca vamos a poner un Santa Claus en nuestra casa, porque nosotros no podemos excluir a Jesús y meter un personaje que no tiene nada que ver con la Navidad. Así que lo correcto es que en esta Navidad nosotros le demos toda la gloria y toda la honra a Jesús, porque solo Él es el motivo central de la Navidad. Estas fechas son para glorificar a Cristo. Cualquier regalo que recibamos es por Cristo. Aún el mejor regalo que el cielo tenía para darnos es Cristo. Así que usted debe levantar a Cristo en su hogar en estas fechas. Levantarlo lo más alto que pueda y hacer que la fiesta gire alrededor de Cristo. Cuando usted desvía su mirada de Cristo y la pone en las cosas superficiales de la Navidad, incluyendo Santa Claus, el arbolito, las luces, los focos y todas las cuestiones que ponemos para Navidad, pero Cristo está afuera, no hay Navidad, no hay una verdadera Navidad. El mundo entonces quiere callar a Cristo, quiere decirle a Cristo, no vas a entrar. Quiere vivir a su manera. Piensa de manera diferente a Cristo, actúa diferente a Cristo, habla diferente a Cristo, hace cosas que no le gustan a Cristo, por lo mismo, porque quiere estar lejos de Cristo. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado de que nuestras prácticas para estas fechas, y aún en otras fechas, también en la iglesia hay otras prácticas que a veces se realizan. Uno tiene que tener cuidado que en toda actividad cristiana, Cristo esté presente. No se puede hablar de una actividad cristiana donde Cristo no esté presente. Ahora, recuerda que Herodes se turbó bastante junto con la ciudad de Jerusalén. Satanás sabe que cualquiera que se encuentre con el Rey Jesús hará una revuelta en su reino. Un cristiano transformado es un peligro para el reino de las tinieblas. Herodes se fue en contra del niño Jesús, lo quería matar, quería destruirlo. Por lo mismo entonces el mundo quiere destruir a Jesús, porque una vida alcanzada por Jesús es una vida que va a trastornar el mundo, va a cambiar su mundo, va a transformar su ser interior, va a transformar a su familia, va a transformar su casa, su empresa, y todo lo que toca va a ser liberado, cambiado, transformado. Entonces eso no le conviene a Jesús, no le conviene a Herodes, o no le conviene a Satanás, pues, que es el príncipe de este mundo. Por eso, mi amado hermano, persevere en medio de las luchas, en medio de las pruebas que pueda tener, porque Satanás lo odia y lo que quiere es verlo abajo, lo quiere ver tirado. Pero jamás nosotros debemos darnos por rendidos, sino seguir esperando una victoria final que ya está prometida en la Escritura, como usted puede leerlo en Apocalipsis, en otros libros de profecía en el Antiguo Testamento. O sea, el final ya está escrito. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es perseverar. Hablemos de un tercer enemigo, los religiosos. Los religiosos. Ahora, estos religiosos no eran cualquier persona. La Biblia dice claramente que eran los principales sacerdotes. Para esa palabra principal usa la palabra griega argierus, que quiere decir principal o sumo. Era el sumo sacerdote y toda su familia, probablemente los que estaban allí. Y estaban los gramateos o escribanos, eran las personas encargadas de copiar la escritura en rollos nuevos. Entonces estos personajes eran hábiles en conocer las escrituras, sabían exactamente el lugar donde iba a nacer el Cristo, sabían exactamente el lugar prácticamente donde se iba a posar la estrella, que era Belén. Mencionaron incluso el pasaje, Miqueas 5:2, lo leyeron al pie de la letra, diciendo que de Belén de Judá, iba a nacer un guiador para el pueblo. Ellos sabían exactamente dónde iba a ocurrir el evento. Sin embargo, no se menciona en el texto que hayan hecho algo por ir a verificar si realmente este niño era
el Mesías, era el rey. Todavía Herodes intentó matar al niño. De estos religiosos no tenemos ninguna respuesta. Por eso es que para mí los religiosos representan la indiferencia. La indiferencia. Déjeme aplicar un poquito esto. En la iglesia evangélica hay muchas denominaciones, o algunas denominaciones cristianas, que no celebran Navidad. Se quejan de que es pagana, se quejan de que fue impuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no es el momento para hablar de esas cosas, pero nunca se han puesto a investigar el significado del árbol, el significado del pesebre, el significado cristiano. Incluso hay imágenes de la Navidad en el siglo II, siglo III, en las catacumbas de Roma. Entonces, personas que solo con un criterio muy limitado, muy cortito, han tratado de hacer que la gente no celebre, pero lejos de celebrar una fecha, porque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, nosotros celebramos un evento que sí ocurrió y del cual es testigo las Escrituras, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces los evangélicos que representan a estas denominaciones que no creen en Navidad, o que no celebran, mejor dicho, no celebran Navidad, tienen argumentos que parecen reales, pero cuando uno los analiza, se desvanecen como humo. Para los religiosos de la época del nacimiento de Jesús, ellos estaban tan inmersos en sus rituales, en sus sacrificios, en vender, en comprar vacas, en ofrecer las ovejas, las cabras. No había tiempo para ir a ver si realmente este niño era el Mesías. Y es triste, hermanos, es triste que muchas veces nosotros tengamos también rituales dentro de la iglesia evangélica. Cantamos, adoramos, ofrendamos, leemos la Biblia, vamos a visitar, vamos a ver enfermos, oramos por las personas y tenemos infinidad de actividades, pero somos indiferentes a tener comunión con Cristo. Sacamos a Cristo de nuestra vida. Sí nos gusta ir al templo, hacer lo que hay que hacer, pero comunión con Cristo no queremos tener. Entonces es peligroso tratar de servir nada más sin tener comunión con Cristo. No celebre Navidad sin tener un tiempo para Jesús, un tiempo para meditar en la palabra, un tiempo para orar, un tiempo para buscarlo en oración, para poder rendirse a Él y poder decirle: Jesús, aquí está mi vida, gracias porque me has provisto, gracias porque me has dado esto, me has dado aquello. Es el mejor momento para poder agradecer. Probablemente Jesús haya nacido entre septiembre y octubre, pero ¿quién va a estar diciendo feliz Navidad en septiembre, feliz Navidad en octubre? Entonces, si ya tenemos una fecha, usémosla para poder agradecer a Cristo Jesús el haber venido por cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, cuidémonos de ser religiosos que son indiferentes a Cristo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Cristo. Es para el Señor, es para Él. No es para nosotros mismos, es para Él. Estamos agradecidos con Él. Por eso es que vamos al templo, por eso es que vamos a visitar, por eso hacemos actividades de lo que tengamos que hacer, porque estamos agradecidos con Cristo. Entonces, cuidado con la actitud que tenían los sumos sacerdotes y los escribas. Tanta Biblia, pero poca relación. Mucho versículo, poca relación. Mucha teología, poca relación. De la mano de la teología, de la mano del conocimiento debe de ir la relación con el Señor. Entonces, nuestros sistemas evangélicos siempre van a estar allí y siempre vamos a tener actividades que hacer, pero nunca olvidemos que primariamente fuimos creados para dar alabanza a Dios, para dar gloria a Cristo, para tener comunión con Él. Cuando tenemos comunión con Jesús, eso nos hace ser más amorosos, más tranquilos, más pacíficos, tener más fe. Empezamos a ver la vida con otra perspectiva. Entonces, Cristo Jesús es el motivo de la Navidad y es el motivo por el cual nosotros,
como cristianos celebramos. No haga nada en la iglesia dejando a Cristo a un lado. Estos religiosos cumplían a cabalidad su servicio, pero no tenían ningún interés en conocer a Jesús. Conocimiento y a la par el servicio van de la mano. Entre más conozco a Jesús, más quiero servir a Jesús. Entre más conozco a Jesús, más quiero amar a Jesús. Más conozco, más quiero tener comunión con Jesús. Bueno, ya le hablé de 3 enemigos de la Navidad. Concluyamos con unos amigos de la Navidad. Me estoy refiriendo a los sabios de Oriente. Consideremos detalles de la historia de los sabios de Oriente. Vinieron desde muy lejos, ya lo vimos. Tenían conocimiento de este rey, ya lo vimos anteriormente. Y yo veo en ellos 5 características, que son las que quiero usar para terminar este mensaje. 5 características importantes en la vida de los sabios de Oriente, que de nosotros deberíamos de poner en práctica, no solo en Navidad, sino en toda época del año. El primer principio: ellos dejaron su tierra por seguir un fenómeno astronómico, una estrella que iba delante de ellos, y ellos no sabían si realmente al final de la estrella o donde la estrella se detuviera, ahí iba a estar el rey. Sin embargo, caminaron, y a esto se le llama fe. Así que la primera característica que estos sabios de Oriente nos enseñan es que en la Navidad tenemos que tener fe. Tal vez pudo haber sido un fenómeno astronómico común y corriente. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a caminar con tal de encontrar al final al rey de los judíos. Entonces aquí vemos fe. Y nosotros como creyentes necesitamos fe. No solo para Navidad, sino para caminar toda la vida a través de nuestra fe. Segundo lugar, llegaron al palacio de Herodes preguntando por el rey de los judíos. Imagínense eso, preguntándole al que se decía ser rey de los judíos por otro que era el verdadero rey de los judíos. Esta es otra característica de los magos. Tenían valor. Y nosotros necesitamos ser valientes para poder, no solo la Navidad, sino valientes para vivir la vida cristiana. Y valientes cuando el mundo nos quiera imponer sus doctrinas, sus palabras, su ideología. Y nosotros ser valientes para contrarrestar aquello que va en contra de la palabra del Señor. Una tercera característica de estos magos o sabios es que no se dieron por vencidos a pesar de que ni Herodes ni los religiosos estuvieron dispuestos a guiarlos. A esto se le llama perseverancia. Estaban dispuestos a perseverar en seguir la estrella tal como lo venían haciendo desde su tierra. A veces, mi amado hermano, van a haber personas que lejos de ayudarnos nos van a poner tropiezos en nuestro caminar cristiano. Nos van a trabar la pierna para que nos caigamos. Nosotros debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir perseverando. Va a haber gente a la que queremos que nos ayude, que nos dé un ejemplo de cómo hacer las cosas y no nos va a tomar ni en cuenta, nos va a dar la espalda, no nos va a querer decir nada, son muy envidiosos para hablar, para decir las cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir perseverando. Y si algo no sabemos, para eso está la Escritura, para eso estamos nosotros los líderes, está también ahora en YouTube hay muchos tutoriales, usted puede ahora instruirse por sí mismo y perseverar. Lo importante de la perseverancia es que lo va a llevar lejos, mi hermano, pero el desistir, el quedarse atrás, lo va a dejar siempre en el mismo lugar. Una cuarta característica es que cuando llegaron al lugar donde la estrella se posó y encontraron al rey al que venían a adorar, se gozaron, dice la Escritura, lo adoraron y le dieron regalos. Entonces yo puedo ver que ellos tenían una actitud correcta hacia Jesús, que es la adoración. No podemos encontrarnos con Cristo y permanecer inmóviles, no.
La adoración nos hace gozarnos, adorarle, bendecirle, exaltarle, darle nuestra vida. Ya no hablamos de incienso, oro y mirra, darle nuestra vida, nuestro dinero, nuestra familia, nuestra empresa, le damos todo, lo rendimos a Él. Prácticamente esa es la actitud, esta característica de los magos, era una actitud de rendición, diciéndole al rey: tú eres el verdadero rey y aquí está nuestra vida. Entonces, la actitud correcta ante Jesús es una actitud de rendición. Yo caigo a tus pies para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y por último, mi amado, Dios les avisó en sueños que no debían ir a Herodes, por lo que se fueron por otro camino. A esta característica se le llama obediencia. Obediencia a Dios. Si algo debemos saber los creyentes es que si Jesús es nuestro Rey, entonces nosotros le debemos nuestra obediencia a este Rey. Le debemos nuestro corazón, nuestra actitud, nuestras manos, todo lo que hacemos a este Rey. A eso se le llama obediencia. Concluyamos, por favor, entonces, en que Navidad es una época donde Cristo debe ser el centro. Y estas 5 características que vimos en los magos de Oriente deben de reinar en nuestro corazón, no solo en Navidad, sino en toda nuestra vida cristiana. Todo gira alrededor de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, de que Cristo sea el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que hagamos, para que todo nos vaya muy bien. Póngase de pie, vamos a orar.